Hola, querido amigo, bienvenido nuevamente a este tu curso, El mejor manual de crianza. Bueno, hoy estamos como siempre, como familia, frente a este libro, la Biblia, que es el mejor manual de crianza y el mejor manual de vida. Y hoy nos están acompañando unas personas muy especiales en todo este proceso del mejor manual de crianza. Está con nosotros nuestro amiguito Martín. Hola Hola, Martín, ¿cómo estás? muy bien. Bueno, me alegra mucho nos alegra a Dani y a mí que hoy nos estés acompañando a esta grabación del episodio número 132 del mejor manual de crianza. Es un honor tenerte con nosotros. Le damos también la bienvenida a Jimena. Hola, ¿cómo están? Bueno, Jimena, qué chévere que hoy nos estés acompañando. Jimena Muñoz y su familia, que son Gracias. seguidores número uno de la Biblia, del mejor manual de crianza y el mejor manual de vida. Y también nos está acompañando Gustavo. Muy plácido y complacido de estar con ustedes, de verdad, y me parece genial este estudio bíblico. Muchas gracias, Dani y familia. Excelente, muy bien, muchachos, qué chévere. Y como siempre, Dani. Hola. Bueno, hoy clase número 132 tenemos una clase muy especial porque el libro de los Hechos es un libro maravilloso que es conector entre dos partes de la Biblia. Ya hemos terminado el estudio como familia de los cuatro evangelios y nosotros en los cuatro evangelios, muchachos, encontramos quién es Jesús. Cuando ustedes y yo leemos los cuatro evangelios, nosotros en los cuatro evangelios vemos quién es Cristo. ¿Queremos saber quién es Jesucristo? Pues tenemos que ir a los cuatro evangelios porque ahí ya hemos aprendido, por un lado, que Jesucristo es el prometido en el Antiguo Testamento. Jesucristo es el poderoso en acción y el siervo por excelencia. Jesucristo es un personaje histórico, no es mitológico. Y los cuatro evangelios se cierran con un broche de oro y es que Jesucristo también es Dios. Si le quitáramos cualquier elemento a nuestro Señor Jesucristo, nos queda incompleto quién es Él. Y resulta que en los cuatro evangelios hemos visto quién es Cristo. ¿Y qué tiene que ver eso con nosotros? Tiene que ver muchísimo. Porque si, número uno, si Él es el prometido en el Antiguo Testamento, entonces podemos confiar en las Sagradas Escrituras. Si Él es el poderoso en acción, entonces Él se puede encargar de nosotros también. Si Él es un personaje histórico, entonces nosotros tenemos una fe que es ciertísima, no es mitológica. Y si Él es Dios, eso es maravilloso, porque si Él es Dios, tenemos entonces la vida eterna. Espectacular. Si Él es Dios, tenemos la vida eterna. Y entonces Hechos de los Apóstoles es un libro conector. Es un libro que cuando termina el ministerio de nuestro Señor Jesucristo y Él es llevado al cielo, entonces ahora sus discípulos van a ser testigos de Él. Y van a ser testigos de la resurrección. Hechos entonces es el testimonio de la resurrección. Sin resurrección no hay cristianismo. Sin resurrección nuestra fe es vana. O sea, realmente, pues creamos en cualquier cosa. Que cada uno mire a ver en qué crea. No, que es que yo quiero ser de la fe X. No, que es que mis hijos pueden creer en lo que sea. Pues crean, claro. Exacto. Pero como hay resurrección, entonces quiere decir que Jesucristo es Dios y que Él es el único camino al Padre. Y entonces ahora tenemos en el libro de Hechos de los Apóstoles, tenemos a un puñado de hombres, ¿no? Que quedan temerosos, indefensos, que se quieren esconder, que están desilusionados y tristes. Pero unos días después se convierten en unas personas que son capaces de dar la vida por ese testimonio. No importa si los apedrean, no importa si los meten a la cárcel, no importa si les cortan la cabeza con una espada, como le pasó a Jacobo, el primer discípulo que murió por la fe. Ya no les importa. Es más, llegan y son llevados a la cárcel y maltratados y entonces se sienten antes es gozosos. O sea, antes dicen, uy, qué chévere, fuimos maltratados por causa del nombre. Y entonces tenemos aquí a Hechos de los Apóstoles, un libro maravilloso, que es entonces la transición entre los evangelios y las cartas. Y las cartas es la explicación de qué es ser cristiano, qué significa ser cristiano. Muy bien,
Entonces vamos a leer Hechos capítulo 1. Ya en la clase pasada estuvimos leyendo el capítulo 1 y el capítulo 2, pero hay demasiada información ahí, entonces vamos a volverlos a leer, Hechos capítulo 1 y capítulo 2, y vamos a sacar algunas ideas prácticas de estos dos capítulos. Dice la Biblia así, Hechos capítulo 1. ¿Listo, campeón? Sí. Muy bien, ¿listo, Martín? Sí. Perfecto, muy bien, muchachos, dice así. Teófilo, en mi primer libro te relaté todo lo que Jesús comenzó a hacer y a enseñar hasta el día que fue llevado al cielo, después de haberles dado a sus apóstoles escogidos instrucciones adicionales por medio del Espíritu Santo. Durante los 40 días posteriores a su crucifixión, Cristo se apareció varias veces a los apóstoles y les demostró con muchas pruebas convincentes que Él realmente estaba vivo y les habló del reino de Dios. Aquí quiero entonces que nos detengamos por un momento, y es que el autor, como ya lo dijimos en la clase anterior, el autor empieza a hacer énfasis en la certeza de la resurrección. Aquí llega y dice, les demostró con muchas pruebas convincentes que Él realmente estaba vivo. Ahora, ¿por qué tenía que nuestro Señor Jesucristo hacer eso? ¿Por qué tenía que aparecerse 40 días a sus discípulos y decirles, tóquenme? Imagínense esto, ¿no? Imagínense, yo estoy con Dani, con mi hijo. No, tú no eres mi hijo, campeón. Entonces yo estoy contigo, estoy 3 años enseñándote cosas acerca del reino, pero un día me matan y no es de acuerdo a tus planes. Y entonces tú quedas triste porque dices, oye, se murió mi maestro, se murió mi mentor. Y entonces, 3 días después de que yo estoy muerto, me aparezco. Estás tú con tu familia, tatán, y entonces me aparezco y te digo, hola Dani, tócame. Y entonces Dani me toca. Y entonces dice, sí, ay, pues tú eres, pero eres distinto. ¿Y por qué? Pues porque tu barba ya no tiene canas. Ay, claro, ya cambié físicamente porque ahora tengo un cuerpo glorificado. Mi cuerpo ya no es el mismo cuerpo con el que morí. Yo ahora tengo, porque Jesucristo murió con un cuerpo de carne y hueso. Pero cuando resucitó, resucitó con un cuerpo glorificado, o sea, un cuerpo que ya no se enferma, un cuerpo que puede traspasar las paredes, un cuerpo que puede, bueno, volar, o sea, un cuerpo que no está sometido al tiempo y al espacio, es un cuerpo distinto. Entonces, claro, cuando me aparezco, él dice, pero si eres tú, y entonces me toca. Ay, sí, sí eres. No, pero en serio, sí, 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 sí es. Claro, me toca aparecerme a Dani por lo menos, como lo hizo nuestro Señor Jesucristo, 40 días para decirte, oye, que soy yo. Porque listo, ese día me aparezco. Y entonces Dani se va a dormir diciendo, ay, el maestro está vivo. Pero por la noche dice, no, pero, no, vivo, ¿cómo? No, 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 es mi subconsciente, dirían los modernos, ¿no? La psicología moderna diría, no, eso es el shock, es el trauma, ¿ok? Al otro día, otra vez, ¿qué hubo? ¿Qué hay de desayuno? Me aparezco yo, ¿no? ¿Qué hay de desayuno? Maestro, ¿va a desayunar? Mi hijo, pues, tengo hambre. O sea, sí, entonces, y otra vez. Entonces son 40 días en que nuestro Señor Jesucristo les da pruebas absolutamente convincentes de que estaba vivo. Porque ese testimonio de la resurrección es el testimonio clave de la fe cristiana. Por eso el autor se toma el tiempo para decir, durante los 40 días posteriores a su crucifixión, Cristo se apareció varias veces a los apóstoles y les demostró con muchas pruebas convincentes que Él realmente estaba vivo. Ahora, una vez les demuestra que está vivo en esos 40 días, ahora viene de qué les habló. Y les habló del reino de Dios. Eso me parece espectacular. Les habló del reino de Dios. El reino de Dios es la clave del mensaje de los apóstoles. Miremos por favor un segundo Hechos capítulo 28. Finalizando el libro de Hechos, el último capítulo del libro de Hechos. Hechos capítulo 28, capítulo 28, versículo 30. Recuerden que la Biblia se explica a ella misma, ¿sí o no? Entonces Hechos 28, 30. ¿Lo tienes, Gustavo? Lo tengo. Dale. Durante los 2 años siguientes, Pablo vivió en Roma pagando sus gastos él mismo. Recibía a todos los que lo visitaban y proclamaba con valentía el reino de Dios y enseñaba acerca del Señor Jesucristo
y nadie intentó detenerlo. Y entonces el apóstol Pablo, de acuerdo a lo que acabas de leer, Gustavo, el apóstol Pablo está preso en Roma. Después de este encarcelamiento, él vuelve a predicar y ya en el siguiente encarcelamiento es que muere. Pero aquí, en este encarcelamiento, es que él escribe varias cartas. Y entonces, ¿qué hacía el apóstol Pablo en esos 2 años que estuvo preso? ¿Qué hacía él? ¿De acuerdo a lo que leíste? Proclamaba con valentía el reino de Dios. Proclamar con valentía el reino de Dios. Quiere decir que si nosotros queremos entender qué es el reino de Dios, para eso tenemos que estudiar la Biblia, para eso tenemos que estudiar las cartas. Porque justamente Jesucristo se les aparece 40 días, les demuestra que está vivo, y mientras les va demostrando que está vivo, les va dando un mensaje. ¿Cuál? El del reino de Dios. Muy bien. Vamos a devolvernos otro poquito también. Vamos a Hechos 19. Hechos 19. Eso sí. Hechos 19, ya lo estamos buscando. Y vamos a ir a... Pablo está trabajando ahora en Éfeso. Y este es el tercer viaje misionero del apóstol Pablo. Y entonces vamos a ir al capítulo 19, versículo 8. Listo. ¿Lo tienes, Jimena? Sí, señor. Dale. Luego Pablo fue a la sinagoga y predicó con valentía durante los siguientes 3 meses, discutiendo persuasivamente sobre el reino de Dios. Muy bien. Entonces el apóstol Pablo, tercer viaje misionero, está en Éfeso. Y dura 3 meses predicando, ¿qué? Acerca del reino de Dios. ¡Wow! Maravilloso. Y entonces, hay una cosa bien interesante, mis queridos compañeros, que ya hemos hablado en este curso, el mejor manual de crianza, lo hemos hablado en familia, lo hemos hablado en clase. Y es que nosotros no tenemos por qué defender la Biblia, ¿no? Un día, Martín, tú estás en la universidad o haces tu vida, estás haciendo negocios o lo que sea, y alguien llega y te dice, no, Martín, mira... tú me caes bien, tú eres buena gente, pero lo que sí no comparto es esa fe tuya y sobre todo la Biblia, ese tema. No, hablemos de otra cosa. Además que eso, la Biblia ni siquiera es cierta. En ese caso, Martín ni siquiera tiene que defender la Biblia. Lo único que tiene que hacer es, bueno, pues yo puedo estar equivocado, leámosla. Entonces, no hablemos de la Biblia, sino leamos la Biblia, porque ese es el gran problema. Y es que ese justamente es el truco de los falsos maestros. El truco de los falsos maestros es que ellos se dicen, ¡ay, todos a leer la Biblia! Y hacen que leen. Es una ilusión. Es un engaño. ¿Ok? Por eso nosotros no debemos defender la Biblia. Nosotros no debemos discutir acerca de la Biblia, sino que tenemos que leer la Biblia para que ella sea la que se defienda a sí misma. Y en este caso, el apóstol Pablo... nos acaba de demostrar que él discutía y él defendía y él hablaba del reino de Dios, y es que justamente eso es lo que él dejó escrito en las Sagradas Escrituras. Ya el apóstol Pablo lo defendió. O sea que si nosotros queremos explicarle a alguien el reino de Dios, pues vayamos a las cartas. Y ahí está, que es el reino de Dios. Muy bien. Entonces tenemos aquí el versículo 3 donde dice, capítulo 1, versículo 3. Durante los 40 días posteriores a su crucifixión, Cristo se apareció varias veces a los apóstoles y les demostró con muchas pruebas convincentes que Él realmente estaba vivo y les habló del reino de Dios. Espectacular. Ahora, ya lo hemos hablado en el mejor manual de crianza ¿y ahora ellos qué predicaban? ¿Qué predicaban los apóstoles? Los apóstoles predicaban la Biblia. O sea, los apóstoles cuando se ponían a hablar con alguien, ellos no decían, mira, yo creo, a mí me parece, yo opino, debería ser, es no sé qué, el filósofo fulano de tal dijo, etcétera, etcétera. No, los apóstoles hablaban de lo que ellos vieron en cuanto a la resurrección. O sea, ellos decían, miren, la resurrección es indubitable. Pero no me crea a mí, vamos a las Sagradas Escrituras. O sea, ellos de una vez hablaban de las Sagradas Escrituras. Vamos a ir a Hechos capítulo 2. Recuerden que en la clase anterior, la clase 131, ya estuvimos hablando de ciertos elementos de Hechos 1 y 2. Hoy estamos abordando otra parte para que nos quede más claro este estudio introductorio del libro de Hechos. Vamos al capítulo 2.
¿Lo tienes, Martín? Sí. Listo, campeón. Entonces, lee por favor los cuatro primeros versículos, por favor. Ok. El día de Pentecostés, todos los creyentes estaban reunidos en un mismo lugar. De repente se oyó un ruido desde el cielo parecido al estruendo de un viento fuerte e impetuoso, que llenó la casa donde estaban sentados. Luego, algo parecido a unas llamas o lenguas de fuego aparecieron y se posaron sobre cada uno de ellos. Y todos los presentes fueron llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en otros idiomas, conforme el Espíritu Santo les daba esa capacidad. Espectacular. Mil gracias, campeón. Y entonces tenemos aquí un protagonista clave en el libro de Hechos de los Apóstoles que ha aparecido a lo largo de todas las escrituras, pero en esta escritura, en Hechos de los Apóstoles, va a aparecer como el personaje central, ¿ok? O sea, en Hechos de los Apóstoles el personaje central o los personajes centrales no son los 12 apóstoles o los 120 o los testigos. En Hechos de los Apóstoles el autor le da una preeminencia al Espíritu Santo y entonces aquí llega y dice, y descendió el día de Pentecostés, el Espíritu Santo que vino como un viento, como unas llamas de fuego e hizo que los que estaban ahí reunidos empezaran a hablar en otros idiomas. Era una fiesta nacional, una fiesta judía, y habían judíos de todas partes del mundo, y entonces esos judíos estaban ese día ahí, y cuando llegó el Espíritu Santo, escucharon el ruido, los vieron hablando en diferentes idiomas, y entonces dijeron, ¿qué es esto? Estos son galileos. ¿Por qué yo los escucho hablar en mi propio idioma? Y entonces dice, vamos a ir al versículo 7. Estaban totalmente asombrados. ¿Cómo puede ser?, exclamaban. Todas estas personas son de Galilea y aún así los oímos hablar en nuestra lengua materna. Aquí estamos nosotros, partos, medos, elamitas, gente de Mesopotamia, Judea, Capadocia, Ponto, de la provincia de Asia, de Frigia, Panfilia, Egipto y de las áreas de Libia alrededor de Cirene, visitantes de Roma, tanto judíos como convertidos al judaísmo, cretenses y árabes, y todos oímos a esta gente hablar en nuestro propio idioma. ¿Qué tal el milagro, no? Un milagro. Ahora, ojo muchachos, porque hay gente que entiende el libro de Hechos como la práctica de la iglesia. Ojo que eso es un error terrible, porque el libro de Hechos no es la práctica de la iglesia. Eso no quiere decir que yo ahora, entonces viene el Espíritu Santo y empiezo a hablar en otros idiomas. No, porque ese fue justo el chispazo. O sea, fue la cerilla que se encendió para incendiar el mundo entero. Eso no es una práctica constante que ahora todos vamos a hablar en diferentes idiomas, porque ese no es el propósito. Y entonces resulta que se acercan todos a ver qué fue lo que pasó. Y entonces llega Pedro, toma la palabra y dice, ok, les voy a explicar qué es lo que pasa. Ahora recuerden, ¿qué era, Dani? ¿De qué era que hablaban los apóstoles cuando testificaban de Cristo? De la resurrección. Muy bien, decían, sí, yo lo vi resucitar. ¿Y qué enseñaban? Que ellos también podían resucitar. Muy bien. ¿Cuál era la fuente que utilizaban para enseñar? ¿Eran solo sus palabras o qué hacían? El Antiguo Testamento. Correcto, campeón. Los apóstoles predicaban eran con el Antiguo Testamento. Y vamos a ver la prueba de eso. Dice en el capítulo 2, versículo 14. Entonces Pedro dio un paso adelante junto con los otros 11 apóstoles y le gritó a la multitud. Escuchen con atención todos ustedes, compatriotas judíos y residentes de Jerusalén. No se equivoquen. Estas personas no están borrachas como algunos de ustedes suponen. Las 9 de la mañana es demasiado temprano para emborracharse. No, lo que ustedes ven es lo que el profeta Joel predijo hace mucho tiempo. O sea, ¿de qué va a predicar Pedro? Del profeta Joel. Quiere decir que tanto el apóstol Pablo, el apóstol Pedro y todos los testigos de la resurrección, cuando hablaban de Cristo, ellos utilizaban era el Antiguo Testamento. Ellos no utilizaban sus propias palabras.
Y vamos a ver el ejemplo. Dice, versículo 16 nuevamente. No, lo que ustedes ven es lo que el profeta Joel predijo hace mucho tiempo. En los últimos días, dice Dios, derramaré mi espíritu sobre toda la gente, sus hijos e hijas profetizarán, sus jóvenes tendrán visiones y sus ancianos tendrán sueños. En esos días derramaré mi espíritu sobre mis siervos, hombres y mujeres por igual, y profetizarán. Y haré maravillas arriba en los cielos, señales abajo en la tierra. Ni siquiera lo está parafraseando. Ni siquiera está diciendo, venga, a ver, lo que pasa es que el profeta dijo que por aquí, que por allá, que pitos, que flautas. Eso toca reinterpretarlo. Lo está citando literal. Y vamos a buscar eso en el libro de Joel. Vamos a ir porque, recuerden amigos, nunca me crean a mí, sino búsquenlo ustedes mismos en la Biblia. Vamos a ir a Joel capítulo 2. Joel está en el Viejo Testamento. Antiguo Testamento, sección de los profetas. Isaías, Jeremías, Lamentaciones, Ezequiel, Daniel, Oseas, Joel. Ahí lo encontramos. Joel. ¿Lo tenemos, muchachos? Dani, ¿dónde vas? En Esdras. Esdras, no, mucho más para acá, campeón. ¿Dónde estás ahí? Job. Job sigue para acá. Salmos, sigue avanzando. Sigue Isaías, ahí vas por buen camino, hasta que encuentres Joel. Jeremías, Lamentaciones, Ezequiel, Daniel, Oseas, Joel. Excelente, Daniel. Excelente, Oseas y Joel. Y entonces vamos a leer Vamos a leer ahora el capítulo 2 de Joel, el versículo 18. Listo. Vamos a... no, espérense un segundito, por favor. Quiero buscar exactamente el texto. Ya, en el versículo 28. 2:28. ¿Lo tenemos? No. Joel 2:28. Muy bien, amigo, tú que nos estás escuchando, también busca esta cita bíblica. Listo, y lo tenemos. Joel 2:28 dice, entonces, después de hacer todas esas cosas, derramaré mi espíritu sobre toda la gente, sus hijos e hijas profetizarán, sus ancianos tendrán sueños y sus jóvenes tendrán visiones. En esos días derramaré mi espíritu aún sobre los sirvientes, hombres y mujeres por igual, y haré maravillas en los cielos y en la tierra, sangre y fuego y columnas de humo. El sol se oscurecerá y la luna se pondrá roja como la sangre antes de que llegue el día grande y terrible día del Señor, pero todo el que invoque el nombre del Señor será salvo. Y entonces tenemos, estos versículos fueron citados literalmente por Pedro allá en el Nuevo Testamento. ¿Eso qué quiere decir? ¿Qué era lo que predicaban los apóstoles? El Antiguo Testamento. Quiere decir que un día nosotros decimos, ay, pero es que yo solo encuentro citas del Antiguo Testamento. Relájense, muchachos. Con el Antiguo Testamento testificamos de Cristo. Vamos a mirar nuevamente, vamos a Hechos allá. Hechos. La Biblia tiene unidad, coherencia y lógica. Yo no creo en la Biblia porque me haya transformado mi vida. Yo no creo en la Biblia porque me parezca un mensaje lindo. Yo no creo en la Biblia porque me la hayan enseñado mis padres. Yo creo en la Biblia porque es la única verdad absoluta. Y listo, llegamos a Hechos, ¿no es cierto? Muy bien, y ahora vamos a ir al capítulo 2, versículo 25. 2:25. No, voy a leer nuevamente desde el 21 para conectar. 2:21, Hechos 2:21. Pero todo el que invoque el nombre del Señor será salvo. Hasta ahí Pedro está citando Joel, ¿sí o no? Vamos ahora al 22. Pueblo de Israel, escucha. Dios públicamente aprobó a Jesús de Nazaret al hacer milagros poderosos, maravillas y señales por medio de él. 23, pero Dios sabía lo que iba a suceder. 24, pero Dios lo liberó de los terrores de la muerte. 25, el rey David dijo lo siguiente acerca de él. Dice, veo que el Señor siempre está conmigo, no seré sacudido porque Él está aquí a mi lado. Con razón, mi corazón está contento y mi lengua grita alabanzas, mi cuerpo descansa en esperanza, pues tú no dejarás mi alma entre los muertos, ni permitirás que tu santo se pudra en una tumba. Me has mostrado el camino de la vida y me has llenado con alegría en tu presencia. ¿Qué está citando aquí Pedro? Literalmente el Salmo 16. Okay, vamos a ir al Salmo 16. Salmo 16. Ni siquiera es una paráfrasis. Es literal, porque los apóstoles predicaron a Jesucristo con el Antiguo Testamento.
Vamos entonces a Salmo 16. Dice, vamos a leer desde el versículo 8, 16:8. ¿Lo tienes, Gustavo? Lo tengo. Dale. Sé que el Señor siempre está conmigo. No seré sacudido porque Él está aquí a mi lado. Con razón mi corazón está contento y yo me alegro. Mi cuerpo descansa seguro, pues tú no dejarás mi alma entre los muertos, ni permitirás que tu santo se pudra en la tumba. Me mostrarás el camino de la vida, me concederás la alegría de tu presencia y el placer de vivir contigo para siempre. Excelente. Y resulta que aquí la Biblia está diciendo que este Salmo 16, David estaba viendo al futuro, estaba viendo al Mesías. ¿Quién lo dice? Pedro. Vamos nuevamente a Hechos 2. Recuerden, la Biblia se explica ella misma, la Biblia se defiende a ella misma. Hechos 2, y ahí nos va a explicar esto. 2, vamos al 27. 2:27. Vamos a ver. Perdón. Ya, Hechos 2:28 en adelante. Dice, me has mostrado el camino de la vida y me llenarás con la alegría de tu presencia. Queridos hermanos, piensen en esto. Pueden estar seguros de que el patriarca David no se refería a sí mismo porque él murió. Fue enterrado y su tumba está todavía aquí entre nosotros. Pero él era un profeta y sabía que Dios había prometido mediante un juramento que uno de los propios descendientes de David se sentaría en su trono. Versículo 31. David estaba mirando hacia el futuro y hablaba de la resurrección del Mesías. Él decía que Dios no lo dejaría entre los muertos ni permitiría que su cuerpo se pudriera en la tumba. Espectacular. Definitivamente la Biblia es la palabra de Dios porque tiene unidad, tiene coherencia, tiene lógica y se explica a ella misma. Espectacular, espectacular. Y entonces el apóstol Pedro sigue predicando. Dice, Dios levantó a Jesús de los muertos y de eso todos nosotros somos testigos. Ahora viene lo que tú me decías, Dani, ahora sí él está siendo testigo. ¿Ok? Él está siendo testigo de la resurrección. Vamos ahora al versículo 38, un segundo, porque vamos a sintetizar la gran aplicación práctica de esta clase, tu clase número 132. Gran aplicación práctica es, amigos, cuando nosotros predicamos el Evangelio, cuando predicamos de Jesucristo, no debemos dar nuestro punto de vista. Nosotros si queremos que nuestro testimonio sea efectivo, nosotros no podemos decir, mira, ¿sabes qué? Acompáñame a creer en Cristo porque Él me ha transformado tanto la vida, mira que a mí me pareció, etcétera, porque eso no tiene tanta validez como las Escrituras que son absolutamente eternas. Y entonces, en mi caso personal, no he defendido la Biblia, yo simplemente he leído la Biblia, ¿ok? Porque la Biblia se defiende ella misma. Y ahora, una vez se explica la Biblia, ¿cuál es el mensaje de Cristo verdadero? Arrepentirse. Y entonces por eso en el versículo 38 llega y dice, en el 37 dice, las palabras de Pedro traspasaron el corazón de ellos, quienes le dijeron a él y a los demás apóstoles, hermanos, ¿qué debemos hacer? Pedro contestó, cada uno de ustedes debe arrepentirse de sus pecados y volver a Dios. Y ahí está el punto de la predicación. Necesitamos predicarle a las personas con las Sagradas Escrituras que Jesucristo es el Mesías. Y debemos decirle a las personas, y el mensaje es claro, arrepiéntanse de sus pecados. Muy bien, si la Biblia es verdad, entonces nosotros nos hemos arrepentido de nuestros pecados. Si la Biblia es verdad, nosotros hemos vuelto a Dios. Si la Biblia es verdad, entonces Jesucristo es nuestro Salvador. Si la Biblia es verdad, entonces tenemos la vida eterna. Muy bien, amigo, hemos terminado nuestra clase número 132. Que se llama Dependencia Absoluta, esta serie, porque vamos a depender del Espíritu Santo en toda la experiencia cristiana. Muy bien, amigos, recuerda que somos Margie y Daniel, familias saludables, familias que se enfocan en lo importante. ¡Chao, muchachos! Chao, gracias.